vendía, todo el pueblo le vendía de la tierra, le vendía ahí a los que estaban ahí en el imperio, a los egipcios, y llegaron ahora los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Aquí se cumplía el sueño de José, hermanos queridos. Y José, como vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías soy, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tu siervo han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados de verdad. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para verlo descubierto del país habéis venido. Aquí José los estaba examinando, aquí José los estaba probando a ver si habían cambiado, hermanos queridos. Miren qué interesante. Ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos. Fíjense, somos 12 hermanos, el número de la iglesia. Ahí hay una iglesia, 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. He aquí que el menor está hoy con nuestro padre y el otro no aparece. El que se referían a José. José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Fíjense, aquí hay una prueba, hermanos queridos, por los vivos. Fíjense, miren, interesante. Esta es la prueba por los vivos. Van a ser probados vivos ahí. El Señor también, estamos entrando al juicio de los vivos, hermanos queridos. La pregunta: ¿estaremos siendo probados? José les dijo: y en esto seréis probados, dice, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedaos presos. Fíjense, vosotros, el resto, quedaos presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón, que sois espía. Aquí José los puso presos ahí, hermanos queridos, los puso en la cárcel. Fíjense qué interesante. Así como José fue enviado a la cárcel, ahora José los pone en la cárcel. Fíjense, están siendo probados acá, examinados, investigados. Ahí hay un juicio por los vivos. Escuchen esto, hermano, interesante lo que vamos a conectar. Aquí hay un mensaje que vamos a desarrollar, hermanos queridos. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. José estuvo 3 años. Ellos estuvieron 3 días para reflexionar por su vida, hermanos queridos. Y en la liberación final va a ser de días, no de 3 años y medio, como muchos te están diciendo por ahí, hermano. Esto es de día y lo vamos a ver con un escrito. Está, hermanos queridos. Versículo 18, al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo te amo, Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor, a Benjamín, y serán vivificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos le hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado. Están reconociendo, hermanos queridos, ahí, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba ahí de la cisterna donde lo bajamos, y no lo escuchábamos.
Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia ahora. Estamos siendo afligidos por ese pecado que cometimos con nuestro hermano. La angustia, la aflicción, esto ha sobrevenido sobre nosotros. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? Y aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos, y se apartó José de ellos y lloró, hermanos queridos, lloró. Acuérdense que José es una figura de Cristo y recuerdan que Jesús lloró también por su pueblo. Oh, hermanos queridos, Él lloró cuando vio a Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar la gallina como junta sus polluelos y no quisiste? Y Jesús lloró, hermanos queridos. José es una figura de Cristo, hermanos queridos. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simón. Simón era el instigador, hermanos queridos, con Leví, y lo apresionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos y trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre su asno y se fueron de allí. Pero abriendo uno de esos sacos para dar de comer a su asno, en el mesón vio su dinero que estaba ahí en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, helo aquí en mi saco. Entonces se le sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Viniendo Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros dijimos: somos hombres honrados de verdad, nunca fuimos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no aparece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceréis si sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vosotros, hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad, y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y aconteció que, vaciando ellos sus sacos, he aquí, en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor, tuvieron miedo. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis contra mí. ¿Son todas estas cosas contra mí? Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado, y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Y ahí dice: los hermanos de José regresan con Benjamín. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved. Ahora pasaron unos días reflexionando Jacob, y les dijo: vuelvan. Ahí le dice: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá. Fíjense aquí, Judá tiene un papel interesante aquí en una representación con Cristo, hermanos queridos. Judá
Judas respondió diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviareis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano menor con vosotros, Benjamín. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hiciste tanto mal, declarando al varón que teníais a otro hermano? Ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras, porque él nos preguntó, le declaramos. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel, su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. Fíjense esa palabra: yo te respondo por él, yo seré garante por él. Miren, qué interesante, está poniendo su vida por Benjamín. Yo respondo por él, a mí me pedirás cuenta, yo llevaré la culpa. Si yo no te lo devuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Seré el culpable, llevaré la carga del pecado, llevaré todo. Oh, hermanos queridos, ¿qué es el garante? ¿Qué significa garante? Oh, hermanos, tremendo mensaje ahí. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel, su padre, le respondió: pues así es. Si así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestro saco y llevad a aquel varón un presente, un regalo, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirras, nueces, almendras como regalo. Y tomad a vuestro hermano menor, Benjamín, y lleven una cantidad de dinero, y llevar en vuestras manos dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volveos a aquel varón. Oh, hermanos queridos, y ahí dice: tomad también a vuestro hermano Benjamín. El Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y esté con Benjamín ahí. Y si ha de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos sacos ahí. Versículo 16. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: llevad a casa a esos hombres y degüellar una res y prepararla, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó al hombre a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a la casa de José, hermanos, y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos ha traído aquí para tenderos lazo y atacarnos y tomarnos por siervo, y nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio y compramos alimento. Y aconteció cuando llegamos al mesón, abrimos nuestros costales, y aquí el dinero de cada uno estaba en la boca del costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos devuelto a traer con nosotros. Ya habían señales que habían cambiado, hermanos queridos, estaban mostrándose cambio. Y él le respondió, versículo 23, pase a vosotros, no temáis, vuestro Dios, el Dios de vuestros padres os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y saco a Simeón en ello. Y el versículo 26, alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano,
hijo de su madre, y dijo: este es nuestro hermano menor, de quien me hablaste. Y dijo Dios: tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus extrañas. Ahí, hermano, se emocionó a causa de su hermano y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí, y lavó su rostro, y salió y contuvo, dijo: poned pan. Y aquí interesante dice: y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios con él comían, porque los egipcios no pueden comer con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios, serán las tradiciones egipcias. Se sentaron delante de él, dice, el mayor conforme al primogénito en orden, y el menor conforme a su menor de edad. Estaban aquellos hombres atónitos mirando el uno al otro, y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Fíjense, ahí lo estaba probando nuevamente. ¿Se acuerdan cuando Jacob le hizo un vestido de colores a José? ¿Ven? Y cómo los hermanos recibieron ahí a José con ese vestido. Se pusieron envidiosos, veleidosos, pero aquí habían cambiado. Aunque vieron 5 veces el plato de Benjamín, no reaccionaron como reaccionaron con José esa vez cuando Jacob le construyó, le diseñó un vestido de colores. Oh, hermanos queridos, ahí hay un cambio. Ahora vamos a narrar un poco esto, hermanos queridos. Vamos a detenernos ahí, hermanos queridos, para trazar. Fíjense, es tanta la información, hermanos queridos, que fíjense, escuchen, esto es importante, pongan atención. No se duerman, hermanos, esto no es para dormirse, hermanos queridos. Esto es interesante. Eso, no se duerman, hermanos queridos, porque aquí empieza todo, fíjense ahora. Y luego, de acuerdo con la predicción de José, comenzaron los 7 años de escasez. Hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre está por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios. El hambre se extendió a la tierra de Canaán y fue muy severa en la parte del país donde moraba Jacob. Habiendo oído hablar de la abundante provisión hecha por el rey de Egipto, 10 de los hijos de Jacob se trasladaron allí para comprar grano. Al llegar, los llevaron al virrey, y justamente con otros solicitando, se presentaron ante el gobernador de la tierra, inclinándose el rostro por tierra, hermanos queridos. Ahora voy a trazar algo, hay un paralelo, voy a usar aquí en esto, escuchen bien, hermanos queridos. Dice que había una gran hambre, dice, se extendió a la tierra de Canaán y fue muy severa en la parte del país donde moraba Jacob. Ahora, habiendo oído hablar de la abundante provisión hecha por el rey de Egipto, 10 de los hijos de Jacob se trasladaron allá para comprar granos. Ahí lo dice Profetas y Reyes, página 225, capítulo 21. Ahora el paralelismo. Recuerden que ellos se trasladan, ellos son peregrinos, hermanos queridos. Los hijos de Jacob van a peregrinar ahora, peregrinan a Egipto, allá por alimentos, van allá al primer imperio de la tierra. Ahora, hermanos queridos, escuchen, así también en el paralelismo, el hambre por la palabra de Dios durante la Edad Media, durante el Caballo Negro, de ese periodo donde Roma papal dominaba con crueldad,
hermanos queridos, en ese entonces donde la escasez de la palabra de Dios, hermano, era muy poco ahí. Si leemos ahí en ese periodo de tiempo, en Apocalipsis capítulo 6, fíjense, estoy haciendo el paralelo, Apocalipsis capítulo 6, Freddy, ¿lo tení? Anota, lo tienes, Apocalipsis capítulo 6, ahí el versículo 5 al 6 nos dice cuál era el hambre, cuál era la escasez que había durante la Edad Media. Recuerden que Roma tenía la palabra, se habían apropiado ahí ellos, hermanos queridos. Ese periodo de tiempo era de oscuridad, no había la palabra de Dios ahí como tenemos el acceso nosotros. Allá ellos controlaban la palabra de Dios. Para la gente de esa época en Europa había hambre de tener una porción de la escritura de la palabra de Dios. Se había reprimido la palabra de Dios en ese entonces. Solo los sacerdotes católicos tenían la palabra de Dios. Ellos no se la daban al pueblo, ¿se fijan? Y Europa pereció de hambre, de oscuridad de la palabra de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 6? En ese periodo de tiempo nos muestra la escasez, versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí está el hambre, hermanos queridos, en ese periodo de oscuridad. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira, ven a ver, y mira, he aquí un caballo negro. Representa ahí, hermanos queridos, las tinieblas de oscuridad, ese caballo negro, hermanos, donde el Evangelio cabalgó en medio de la oscuridad, de la escasez de la palabra de Dios, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. La balanza es la escasez de la palabra de Dios en ese periodo de tiempo. Y oí una voz en medio del 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Dios protegió el aceite, la inspiración, hermanos queridos, guardó parte de esa inspiración de la palabra de Dios, ahí la guardó para la reforma que iba a venir. El vino representa su sangre preciosa, hermanos queridos, que iba a volver a levantarse ese estandarte de Cristo ensangrentado, hermanos queridos. No dañes el vino ni el aceite, hermanos queridos. ¿Recuerdan ahí? El vino representa la sangre de Cristo derramada por todos nosotros. Esa fue la escasez ahí. Pero ¿qué pasó ahí, hermanos queridos? Ese hambre vino por la palabra en ese periodo de la escasez, hermanos queridos. Ahí, en el periodo donde las tinieblas cubrían a Europa, los puritanos de ese tiempo, en medio de la persecución ahí, hermanos queridos, tuvieron esos puritanos, protestantes, separatistas, anglicanos, bautistas, que estaban angustiados por ahí, por la persecución papal, habiendo oído hablar, fíjense ahora, ellos oyeron hablar, habiendo oído hablar, mire qué interesante, hablar del nuevo mundo, hermanos queridos, del nuevo mundo descubierto, y se embarcaron en el Mayflower, allá en Europa. Ellos se embarcaron ahí. Dios estaba abriendo una puerta de liberación para 8 continentes, donde ellos llevarían, hermanos queridos, y nuevamente iniciarían ahí. Con 102 peregrinos llegaron en noviembre de 1620 a las áridas costas de Cabo Con, ahí, que pertenecía a la compañía de Plymouth, ahí en las costas americanas. Ahí, ese fue el primer éxodo
Así como los hijos de José hacen el primer éxodo allá a Egipto, así también en el Egipto moderno del tiempo del fin, en sus inicios, los puritanos, estos anglicanos, protestantes, atraviesan el mar, se embarcan y llegan a las costas ahí, hermanos queridos. Ahí. ¿Y qué decía la profecía? Apocalipsis 12, ¿qué dice? Efesios 12, versículo 16. Fíjense lo que dice la profecía ahí. Miren qué interesante en el paralelismo ahí, hermanos queridos. ¿Qué pasó? Ellos estaban cumpliendo una profecía, Apocalipsis 12, 14, y se le dieron a la mujer 2 alas. Mujer es iglesia, se le dieron alas. ¿Para qué? Para que volase a esta iglesia, ahí en el Mayflower, en ese barco de la gran águila, para que volase delante de la serpiente de la persecución que había en Europa contra los protestantes ahí. Al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempo y tiempo, y la mitad de un tiempo, y la serpiente arrojó su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer. Esa tierra nueva ayudó a la iglesia que venía de Europa, hermanos queridos, arrancando de la persecución de la serpiente, pero dice que la tierra, esa tierra nueva, donde ahí crecería, ahí, hermanos queridos, y se multiplicaría nuevamente el pueblo de Dios, hermanos queridos, en el último imperio ahí de la tierra, el 7º imperio, hermanos queridos, daría su inicio ahí. La tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río de la persecución que el dragón había echado de su boca ahí. La tierra se tragó el río de la persecución. Cuando vinieron los peregrinos ahí, hermanos queridos, a colonizar ahí todo ese nuevo mundo, esa tierra, Estados Unidos, después se convirtió Estados Unidos, poco a poco fue creciendo y se estableció con todos esos puritanos ahí, esos bautistas, anglicanos que llegaron ahí, gente viniendo ahí, hermanos queridos, a esa nueva tierra, y ahí se multiplicaron. Y Estados Unidos llegó a ser un imperio, hermanos queridos. Fíjense cómo lo narra aquí, ahí. Recuerden que también, cuando llegaron los hijos de José en el primer éxodo, ahí, hermanos queridos, después vino un segundo éxodo en los días de José. Llegó toda su familia, Jacob y toda su familia se trasladan a Egipto, y ellos se multiplicaron ahí. Aumentaron después en esos 215 años ahí que tuvieron, hermanos queridos, de la profecía de Abraham, se establecieron en la tierra de Gosén, no en la ciudad del imperio. Dios había preparado una ciudad para ellos, un lugar de campo para ellos, fértil, ahí lo vamos a leer, interesante, donde el pueblo ahí se multiplicó. ¿Ve? Así también se multiplicó ese remanente que llegó a las costas americanas, aumentó ahí. Se fundaron los principios de libertad, los fundamentos, libertad religiosa y libertad civil. Y fíjense cómo lo dice ahí en la página del conflicto de los siglos 4, la 493. Fíjense, hermanos queridos. Escuchen esto, la 493. El Mayflower llegó en el año 1620. Fíjense, tienen 1620, resten por 400 años. ¿Cuánto le da Freddy? Menos 400 años, ustedes le restan 1620. ¿Qué año nos da? Fíjense, hermanos queridos. En la página 493, fíjense lo que dice ahí. 2020. El año 2020, ¿qué pasó ahí en el año 2020? Fíjense, hermanos queridos, esa es una fecha
interesante, terminando el año 2019, vino el 2020, ya teníamos la pandemia ahí, hermanos queridos. Daba inicio ahí, hermanos queridos, Dios permitía, daba inicio a las pandemias. Mire qué interesante ahí. Y en Estados Unidos ocurría todo, hermanos queridos. Oh, hermanos, qué tremendo, fíjense. Pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra, dice, en lugar de derribar a otras potencias para establecer la nación, así representaba, debe subir de un territorio hasta entonces desocupado y crecer gradualmente, pacíficamente. No podía pues subir entre las naciones populosas, no, y bélicos del viejo mundo, ese mar turbulento de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí hay que buscarla en el continente occidental. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, creciendo, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Una y otra vez el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente para los oradores, historiadores, al describir el nacimiento y crecimiento de esta nación. El profeta vio que la bestia subía de la tierra y según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta. Y como ya lo vimos, la nación debe nacer en un territorio hasta entonces desocupado. Un escritor notable al describir el desarrollo de los Estados Unidos habla del misterio de su desarrollo de la nada, dice, como semilla silenciosa crecimos hasta llegar a ser un imperio. Llegó a ser un imperio. Esos hermanos queridos, gradualmente, silenciosa, Estados Unidos fue fundado por esos protestantes. Su constitución es la libertad civil y libertad religiosa. ¿Se fijan? Crecieron ahí, se multiplicaron, hermanos queridos, pero con el tiempo, dice, hablaría como dragón. Así también Jacob y toda su familia fueron allá a Egipto, al primer imperio, hermanos queridos, crecieron, se multiplicaron ahí, hermanos, la tierra de Gosén. Y cuando murió el faraón que había estado con José, vino un faraón que no conocía la obra de José, los esclavizó. Y ahora, trayendo la historia, hermanos queridos, vemos un nuevo faraón en Estados Unidos, y lo que está trayendo ahora caos, anarquía, y lo está llevando a una esclavitud, a destruir las libertades, hermanos queridos, que están ahí en Estados Unidos, en la Constitución. Vemos cómo están destruyendo las libertades que esos pioneros al inicio fundaron esta gran nación, hermanos queridos. Y ahora están destruyendo los principios fundamentales de la nación, libertad religiosa y libertad civil. Ellos la están juntando con este nuevo faraón. Donald Trump está juntando el poder político, religioso, lo ha juntado y está trayendo los males, está trayendo los juicios de Dios que van a caer sobre esta nación. Estados Unidos es un pueblo muy favorecido cuando restrinjan la libertad religiosa. Ya la están restringiendo, estamos viviendo ahí viendo esa cita. Se unan al papado, vendrá la apostasía nacional, están en apostasía y vendrá la ruina nacional. Cuando es la ruina, cuando saquen como nación la ley dominical, vendrá la ruina nacional
para esa nación, hermanos queridos. Ahora está hablando como un dragón. No hay peor ciego que el que no quiere ver, hermanos queridos. Ahí están, se multiplicaron ahí, hermanos queridos. ¿Cómo describe esto? ¿Cómo es un paralelismo extraordinario, hermanos queridos, ahí en José? Qué interesante, hermanos queridos. Bien. Ahora, fíjense, hermanos queridos, lo otro. Aquí hay algo importante. Vamos a ver algo importante ahora. Dice que José ahí recordó su sueño y las escenas del pasado se presentaron vivamente ante él. Su mirada penetrante al examinar el grupo. Ahí está examinando, aquí José está haciendo una especie de juicio por los vivos en esta iglesia, en este grupo. Descubrió que Benjamín no estaba entre ellos. Habría sido él también víctima de su traición o crueldad de aquellos hombres rudos. Decidió averiguar, investigar la verdad. No, señor mío, contestaron, mas tus siervos han venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos, somos hombres de verdad. José deseaba saber si todavía tenían el mismo espíritu arrogante que cuando él estaba con ellos. ¿Qué quería hacer José? Quería saber si ellos tenían el mismo espíritu de envidia, de arrogancia, cuando lo tuvieron con él, hermanos queridos, de violencia, de agresión. Los acusó de nuevo y contestaron, tus siervos somos dos hermanos. Ahí decidieron, ahora fíjense esto, dejando a sus hermanos en la prisión, como haría frente a su padre en tales circunstancias, parecía posible que se los condenara a muerte o que se los hiciera esclavos y traían a Benjamín. Tal vez sería solo para participar de la suerte de los demás hermanos. Reflexionaban ellos. Entonces ellos decidieron permanecer allí y sufrir juntos, más bien que aumentar la tristeza de su padre en la pérdida del único hijo que le daba. Ellos se mantuvieron ahora juntos, había un cambio ahí. José empezó a ver un cambio ahí en ellos. Ahora ellos decidieron permanecer juntos, pero no llevar esa noticia a su padre, que lo angustiaría más ahí. Durante los 8 años en que José había estado separado de sus hermanos, estos hijos de Jacob habían cambiado, fíjense, habían cambiado de carácter, habían sido envidiosos, habían sido turbulentos, habían sido engañosos, habían sido crueles y vengativos, pero ahora, al ser probados por la adversidad, por la aflicción, se mostraron desinteresados, fieles el uno al otro, consagrados a su padre y sujetos a su autoridad, aunque ya tenían bastante edad. Oh, hermanos queridos, ahí hay un examen ahí del juicio de los vivos, hermanos queridos. Este examen también Dios nos está examinando ahora. Está examinando si hemos cambiado, hermanos queridos. Él nos está probando así como fueron probados ellos. José es una figura de juez aquí para examinar a una iglesia, para examinar a un pueblo que dice la palabra de Dios. Hermanos queridos, en Mateo 22, capítulo 1, al 14, dice ahí, vamos a Mateo, también hace una investigación para nosotros en este tiempo, antes de poseer la tierra, hermanos queridos, la Canaán celestial. José es un tipo de juez que examina a su pueblo en el juicio de los vivos, hermanos queridos. Ellos están siendo examinados ahí. Mateo, el capítulo 22,
el versículo del 1 al 14, que dice Freddy. La palabra examinar, hermanos queridos, explorar, mirar, observar, investigar. Mateo 22, del 1 al 14, Freddy. Dice parábola de las fiestas de las bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas cuando halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y busca también Eclesiastés 7:25, Freddy. Mientras tanto, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. La parábola de la fiesta de las bodas, hermanos queridos. Hay unas bodas en estos momentos en los cielos, hermanos queridos. Dios le está haciendo el llamado a su pueblo, a los convidados, a los que reciban el mensaje del tercer ángel, de la última generación en esta, hermanos queridos. Pero los convidados, su pueblo, no quisieron venir. Muchos se están quedando, hermanos queridos, en el mundo con los afanes de esta vida. No están apreciando las verdades, el mensaje que se está dando. No están viendo los eventos que están ocurriendo hoy en día. Se quedan ahí, hermanos queridos, y no están viniendo a las iglesias hoy día. ¿Dónde están las iglesias? Mateo 25, todas duermen. La gran mayoría está en mundanalidad. La gran mayoría está en confusión en Babilonia. Pero Dios está haciendo el llamado. Pero no quisieron venir. Los que tenían la verdad, la luz de la verdad, no quisieron venir al banquete, hermanos queridos, que Dios tiene. Hay un banquete de verdades que están en la palabra de Dios, hermanos queridos. Dice: los que fueron convidados no quisieron, y el Señor mandó a otros, a los mensajeros: id a otros, llevad el evangelio a otros, hermanos queridos, y esos otros están viniendo en la hora 11 a abrazar este mensaje. Hermano, abrázalo, no lo dejes, porque ya la mesa está servida, el alimento está ahí para que nosotros apreciemos sus verdades y la preparación. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos y hallaron juntamente a malos y buenos. A este mensaje hay que llevarlo a todos, hermanos queridos. A las bodas fueron llenas de convidados, y entró el rey para ver a los convidados. Vio allí un hombre que no tenía el vestido de boda. Hay que tener el vestido de boda. Muchos son llamados, pocos los escogidos. El examen que Dios está haciendo hoy día, hermanos queridos, y el llamado con el mensaje del tercer ángel, el último misericordia, es de vida o de muerte, hermanos queridos. Pero hay que tener el vestido de boda, la justicia de Cristo. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Que es la justicia de Cristo. Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el
lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pocos los escogidos. Hoy día Dios está haciendo ese examen por los vivos, por cada uno de nosotros, y quiere que tengamos el vestido de boda, hermanos queridos, la justicia de Cristo en nosotros, que es la esperanza de vida, hermanos queridos, el carácter como aquellos hermanos de José, hermanos queridos, siendo probados ahí, José haciendo la parte de juez en el juicio de los vivos, hermanos queridos, los fue probando poco a poco, examinando, explorando, observando si realmente eran hombres de verdad, si realmente habían cambiado, si realmente su carácter había cambiado. Esa obra la está haciendo Cristo ahora con nosotros, hermanos queridos. ¿Cómo vamos a responder a eso? Consagrándonos, dedicándonos cada día a la entrega. Tuvieron 22 años los hermanos de José ocultando ese pecado a su padre, hermanos queridos. Pero durante ese lapso de tiempo reflexionaron en sus vidas, se consagraron, hermanos queridos, pidieron perdón. Ahora eran hombres cambiados, hermanos, ya no eran orgullosos, envidiosos, ya no eran crueles, hermanos queridos, había un cambio ahí, hermanos queridos. Dios quiere ver ese cambio ahora en nosotros, en este juicio que se está llevando por los vivos en el santuario celestial. Eclesiastés 7:25, ¿qué dice, Freddy? Dice: me volví y fijé mi corazón para saber y examinar y adquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el extravío del error. Y miren qué interesante, Eclesiastés 7:25, dice ahí, hermanos queridos, miren qué interesante, Eclesiastés 7:25, dice ahí: me volví y fijé mi corazón para saber y examinar, explorar, investigar e inquirir sabiduría, hermanos queridos, y la razón, adquirir sabiduría y la razón para conocer la maldad, la insensatez y el desvío del horror. ¿Ven? El desvío del horror, para conocer en qué estoy fallando. ¿Me entienden? Tenemos que también examinarnos mutuamente si estamos en lo correcto o lo incorrecto, hermanos queridos. Ahí dice el Señor, nos está hablando: me volví, fijé mi corazón, escudriñó su corazón, hermanos queridos, ahí para saber, para examinar, a inquirir sabiduría, pedir sabiduría al Señor, que me guíe, que me ilumine en qué estoy mal, Señor, para que hacer lo correcto ahí. Dice ahí, y la razón, para tener razón, para conocer la maldad, la insensatez y desvarío del error, y el desvarío del horror, conocer, pedirle al Señor discernimiento, tener la razón clara, hermanos queridos, que es importante ahí examinar. Jeremías 6:27, Freddy. Vamos a otro texto. Jeremías 6:27. Jeremías 6:27. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torres conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre conocerás pues y examinarás el camino de ellos, examinarás el camino de ellos. Ahí está, Dios puso a José por torre fuerte, ahí lo puso por fortaleza. En mi pueblo, por torre, conocerás pues y examinarás el camino de ellos. José estaba examinando el camino de sus hermanos, hermanos queridos, para ver si realmente habían cambiado, si tenían los frutos del Espíritu Santo. ¡Qué glorioso ahí! Y Génesis 6,
1 al 6. Ahí en Génesis 1, o sea, en Génesis capítulo 6, también la palabra vio. Cuando ustedes van ahí a Génesis 6, Cristo dijo, será como los días de Noé. Ahí en Génesis capítulo 6 dice, y vio. Esa palabra vio es muy interesante, hermanos queridos. Dice aquí vio porque Dios descendió a examinar, descendió a ver lo que los hombres estaban haciendo ahí. Dice el texto, ahí el versículo 6, ahí hermano querido, versículo 5, y vio Jehová, ¿ve? Y vio Jehová es porque Él descendió a ver, a investigar, a examinar la maldad de los hombres. Era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando ustedes van al griego, van a buscar la palabra 72.000, ahí encontrarán la palabra vio, significa examinar, explorar, investigar, ver lo que están haciendo ahí. Eso significa, y José tuvo ahí, es un paralelo de juez en el juicio de los vivos, ahí, hermanos queridos, con esa iglesia ahí. Qué maravilloso ahí. Miren lo que dice esta cita, Sermones Escogidos 2:78. Dios deseaba probar a los seres humanos. Dios deseaba probar a los seres humanos que dice que había creado para ver si serían leales y fieles, para ver si serían leales y fieles. Esa es la obra que Dios está haciendo ahora. Está viniendo, está en el juicio investigador, está en el juicio de los vivos, para ver si somos leales o fieles a sus mandamientos, porque los mandamientos van a ser pisoteados, sobre todo el cuarto mandamiento, porque va a ser pisoteado por todas las naciones globalmente, porque Dios tendrá un pueblo que levantará la Biblia como piedra de todas las verdades y levantará los 10 mandamientos que ahora en este tiempo debemos levantar, hermanos queridos, salir a levantar los 10 mandamientos, porque ya están pisoteando su sábado, el pacto sempiterno, hermanos queridos. Conflicto de los siglos, la página 423. Fíjense lo que dice ahí, hablando, hermanos queridos, de que Cristo es nuestro abogado. La 423. La 423. Vamos a leer esa cita. Cristo es nuestro abogado. Capítulo 25. Dios nos está examinando, hermanos queridos, ahí. Dios nos está examinando, por eso es importante en este tiempo, hermanos queridos, entregarnos a Él cada día. Ahí en Conflicto de los Siglos, la página 423, el capítulo 25, Freddy, en la parábola del capítulo 22 de Mateo, ahí, hermanos queridos, ahí, Conflicto de los Siglos, ahí, Conflicto de los Siglos, la página, ahí Cristo es nuestro abogado, Cristo nuestro abogado, ahí. Tenemos que ir ahí al capítulo 22. ¿Lo tení, Freddy? Aquí está. Interesante ahí. Dice ahí en el Cristo nuestro abogado, el que intercede
por nosotros, nuestro Paracleto ahí, hermanos queridos, a 4:25, 4:25, el que intercede por nosotros, Cristo nuestro abogado. ¿Dónde está? 4:25. Me perdió la cita. ¿Lo encontraste, Freddy? No. Tenía la cita, se me perdió. Aquí está, No se me perdió. Me anoté mal la cita, el capítulo 25. El asunto, movimiento, a ver, aquí habían esperado un día.